Buenas noches, bienvenidos a Sin Resolver, los Doppelgangers, entidades demoníacas que adquieren nuestra apariencia. ¿Alguna vez os habéis visto a vosotros mismos? ¿Pensáis que tenéis un doble en algún lugar? Ha habido casos en los que evidentemente hay gente que sí se ha visto a sí misma. Han sido pocos casos en el mundo, pero son casos que, al fin y al cabo, algunos de ellos incluso han sido demostrados. ¿De dónde procedían esas personas? ¿Eran gemelos de dichas personas? Bueno, hoy hablamos de este curioso y espeluznante al mismo tiempo tema. ¿Cómo reaccionarías al ver una copia exacta de un ser querido, de alguien que conoces? ¿Serías capaz de distinguir el verdadero impostor? ¿Tenemos un doble en alguna parte del mundo? ¿Hay alguna conexión con lo sobrenatural en este tema? Hablamos de esto, de los Doppelgangers. Hay muchos relatos fascinantes a lo largo de la historia de personas que afirman haber visto con sus propios ojos apariciones de sí mismos. El fenómeno se llama, como ya digo, Doppelganger. ¿Nuestros dobles existen? Hay una gran cantidad de casos muy bien documentados que sugieren que el fenómeno de los Doppelgangers ha estado ocurriendo desde hace siglos. Muchas son las teorías sobre por qué ocurre esto, así como controversias sobre cómo se produce dicho fenómeno. Algunos piensan que un doppelganger solo puede ser visto por la persona que va a ser suplantada, pero la realidad es que los doppelgangers pueden aparecer en cualquier persona. El fenómeno doppelganger no es muy común, pero cuando ocurre cambia para siempre la vida de todos aquellos que lo experimentan. Hoy aquí en Sin Resolver vamos a centrarnos en la conexión paranormal, la aparición del llamado gemelo malvado o entidades demoníacas. ¿Podría ser el doppelganger simplemente el alter ego de una persona manifestándose? ¿O se trata de entidades demoníacas intentando suplantar nuestra identidad con el único objetivo de causar daño en nuestro nombre? Pero en primer lugar vamos a definir qué significa exactamente ese término doppelganger, utilizado por primera vez en 1796, en la novela Siebenkas de Jean Paul, un novelista romántico alemán. La palabra doppelganger es en realidad dos palabras alemanas juntas, doppel, que significa doble, y ganger, que significa andante. En la novela el personaje principal es infeliz con su matrimonio actual y su alter ego, referido como su doble en el libro, lo convence para fingir su propia muerte. En última instancia, el protagonista se enamora de otra persona y se casa después de fingir su muerte. Pero aparte de esta novela, a lo largo de los siglos, ha habido muchas historias y relatos que hablaban de la misteriosa aparición del doble de alguien. Muchas de estas historias incluyen la interacción con el doppelganger, pensando que era la persona original, mientras que en otras historias, la persona verdadera encontraba a su propio doppelganger. Sin embargo, este fenómeno nunca tuvo nombre hasta finales del siglo XVIII, a pesar de que ya se producía siglos antes. También es importante destacar que el fenómeno doppelganger no debe confundirse con la bilocación, que es cuando una persona es vista en dos lugares diferentes al mismo tiempo, un tema también del que hablaremos aquí en Sin Resolver próximamente. En términos paranormales, un doppelganger es considerado un doble fantasmal de una persona viva. Según los expertos, la aparición de un doppelganger puede presagiar enfermedades, muertes o alguna que otra tragedia para las personas. También un doppelganger puede ser también un espíritu, tomando forma de alguien para causar daño. Aunque la palabra doppelganger se utiliza comúnmente para descubrir a alguien que se parece o que se comporta de manera similar, en el mundo paranormal hace referencia a un posible fantasma, espíritu o entidad demoníaca y que podría tener un impacto muy negativo en el individuo que se está copiando. Algunas personas creen que ciertos tipos de fantasmas y espíritus tienen la capacidad de asumir cualquier forma que elijan, por lo que es posible que puedan aparecer como alguien que conocemos. Sin embargo, no todos pueden manifestarse por completo en la vida, por lo que es difícil decir si sería un verdadero doppelganger.
Sin embargo, las entidades demoníacas son conocidas por poseer la capacidad de adquirir forma humana sólida en cortos periodos de tiempo. Algunos demonios tienen la capacidad de asumir cualquier aspecto que elijan, por lo que sin duda estaríamos hablando de los doppelgangers. Los indios Cherokee tienen historias sobre Nuniji. Ellos son considerados como una raza de espíritus que raramente se comunican con los seres humanos. Muchas veces, cuando se manifiestan como alguien conocido, incluso mantienen el mismo nombre que la persona que están suplantando. Se cree que estas entidades están para ayudar a la raza humana. Pero atención, porque si son ofendidos, la persona que los ofendió morirá a los pocos días o semanas. Esta creencia es parecida o similar a la que algunos expertos en la materia sostienen en la actualidad. Si cualquier persona ve su doppelganger, entonces es un presagio de su propia muerte, o que algo muy malo está por suceder. Algunos creen que el doppelganger anuncia malos acontecimientos, pero otros piensan que el doppelganger es solo un mensajero de terribles eventos que están por suceder. Otra teoría es que un doppelganger no tiene alma. Esto puede tener su origen en la creencia de que los doppelgangers no tienen reflejo o sombras. Incluso las antiguas entidades demoníacas como los incubos y los súcubos a veces se relacionan al fenómeno doppelganger por su capacidad de adaptar la forma física de su víctima o personas cercanas a ellas mediante sus esfuerzos seductores. Ha habido casos muy bien documentados acerca de este tema. Los doppelgangers son vistos como un presagio de una tragedia, la enfermedad o la muerte de la persona que se copia. Un gran número de personas muy famosas han afirmado haber visto su doppelganger antes de su muerte. Por ejemplo, Abraham Lincoln dijo que vio a su doble en un espejo junto a su propio reflejo allá en el año 1860, poco tiempo después de ser presidente de los Estados Unidos. Su doble parecía demacrado, pálido y parecía estar enfermo. Tanto Lincoln como su mujer eran personas muy supersticiosas. Consideraron que la aparición del doppelganger era un presagio de mala suerte. Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, fue asesinado por John Wilkes Booth, poco después de comenzar su segundo mandato en el cargo. Isabel I de Inglaterra es otra de las personas que también afirmó ver a su doppelganger poco antes de su muerte. Un día la reina Isabel I entró en su dormitorio cuando se vio a sí misma en la cama. Estaba pálida y enferma. Poco después de este suceso enfermó y murió en esa misma cama. John Donne, poeta inglés del siglo XVI, fue visitado por el doppelganger de su mujer mientras estaba en París. Ella se le apareció con un bebé recién nacido entre las manos. Casualmente, la mujer de Donne estaba embarazada en ese momento, pero la aparición sería un presagio de gran tristeza. En el mismo momento en el que el doppelganger apareció, su mujer dio a luz a un niño muerto. Desde luego es una historia espeluznante. Percy Bysshe Shelley, considerado uno de los más grandes poetas de la lengua inglesa, se encontró con su doppelganger en Italia. El doble señaló silenciosamente hacia el mar Mediterráneo. No mucho tiempo después y poco antes de su 30 cumpleaños, en 1822, Shelley murió en un accidente, se ahogó en el mar Mediterráneo. La verdad es que, independientemente de las teorías y los casos bien documentados, a lo largo de la historia, en su mayor parte un doppelganger parece ser de carne y hueso y no una aparición o un fantasma. Pero por desgracia, debido a que el fenómeno doppelganger es un fenómeno muy extraño y difícil de investigar, cuando ocurre el encuentro, por lo general las personas no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Es por este motivo que hay que tener mucho cuidado si algún día vemos a nuestro doble, porque podría ser una entidad demoníaca materializada en nuestra realidad. ¿Y vosotros, alguna vez habéis visto a vuestro propio doppelganger? ¿Qué haríais si se os presenta? ¿Qué haríais si os encontráis con una persona exactamente igual que vosotros? Esto ha sido todo hoy aquí en Sin Resolver. Nos vemos mañana, ya sabéis, en la medianoche.